de la mañana. Hablamos de frente a las 6:43 de la mañana con Valentina Bedoya, Community Manager de la Fundación Universitaria María Cano. Hoy, 6 de febrero, Día del Internet Seguro. Muy buenos días, Valentina. Hola, Claudia, muy buenos días, muchas gracias. Vamos a hablar específicamente del entorno infantil, del entorno de los niños, un entorno seguro a través de las redes sociales, del manejo del Internet. ¿Cómo estamos hoy en ese tema en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia? ¿Protegemos y cuidamos a nuestros niños? Bueno, en ese sentido, digamos que aún siento que falta en ese proceso porque no es un secreto que estamos hiperconectados en la actualidad, ¿cierto? En el momento es imposible no estar conectados a las redes sociales porque claramente es una nueva tendencia. Pero siento que también es importante que los padres se concienticen más. ¿Por qué? Porque ahora las mismas redes, si bien también nos permiten estar conectados en todo momento, han sacado herramientas en las cuales los padres pueden ser un poco más conscientes y estar un poco más activos y acompañar a los adolescentes y niños en ese proceso, ¿cierto? Porque es un proceso, digamos, delicado, porque es entender que nuestra información está en todo lado. Valentina, mire, todos tenemos esta herramienta en nuestras manos y se ha vuelto muy común en una casa, por ejemplo, que usted va y está el papá, la mamá, los dos hijos y nadie se mira la cara. Todos están con la cabeza inclinada, pegados del celular. Estas herramientas son muy útiles, nos han, digamos, ahorrado muchas cosas, pero también nos están alejando socialmente, nos están alejando de esos seres queridos. Sí, Sebastián, es correcto. A ver, digamos que es importante tener en cuenta que el manejo de las herramientas y el tiempo límite que se debe tener en estas debe de ser una enseñanza, por así decirlo, de canasta familiar. ¿A qué me refiero? La misma familia debe de ser la que inculque los valores. Cuándo es un momento de parar, cuándo es el momento de compartir en familia, que eso es algo que no se debe de perder. De cierto modo, el tema de las redes sociales y el Internet ha generado como tal esa dependencia y ese aislamiento, pero es importante entender que también hay tiempo para todo, ¿cierto? Las mismas redes sociales, incluso con las herramientas que han sacado para que los padres puedan hacer seguimiento como tal a los hijos, permiten que se pueda programar incluso tiempos en los que se puedan desconectar y conectarse en el entorno real. Esa parte sí es importante tenerla presente. Es muy importante lo que mencionas, Valentina, porque para los padres de familia esto también es un reto, es cómo dejar a nuestros hijos también sumergirse en el mundo de la tecnología, porque son nativos digitales, pero cómo también tener un equilibrio y una balanza, un control. Estos aplicativos móviles, porque particularmente yo los he usado, uno de manera remota desde su propio celular controla el internet de sus hijos, cuánto tiempo pueden estar activos, a qué hora se les acaba la posibilidad de seguir navegando. Aunque hay muchos papás que desconocen esas herramientas. Exacto, allá va mi pregunta. ¿Hasta dónde los papás necesitamos capacitarnos un poco más en las herramientas tecnológicas? Porque muchas veces los hijos les llevan años luz a los padres, entonces son ellos mismos los que les enseñan a los padres de familia cómo manejar las herramientas, las redes sociales. ¿Hasta dónde los padres de familia tenemos la responsabilidad de entender, de conocer para poder controlar? Bueno, en esa parte sí es importante que tengamos en cuenta, como les comentaba anteriormente, las mismas redes sociales nos han entregado herramientas por las cuales podemos hacerle ese seguimiento a los pequeños. Entonces, creo que no es solamente decir, no, es que la tecnología avanza, sino yo cómo voy a acompañar a mis hijos en ese proceso, ¿cierto? Es buscar y tratar de actualizarse. Yo creo que también es importante tener en cuenta que una cosa es la seguridad y otra cosa es la privacidad. ¿Cierto? Es importante acercarse a los jóvenes, acercarse a los adolescentes, tener una comunicación asertiva en la cual ellos también puedan sentirse en confianza y asimismo nosotros obviamente podamos, bueno, ya estoy en este proceso con ellos, me voy a actualizar y voy a tratar de tener una mejor comunicación con ellos. No es dejar, como les digo, que simplemente se actualicen los niños y ya, sino acompañarlos en ese proceso y también buscar en internet y estarse actualizando de las nuevas herramientas que las redes sociales nos brindan. Y tocas una palabra clave y es la confianza, esa confianza con nuestros hijos para que nos cuenten qué se encuentran, porque en juegos, por ejemplo, pasa mucho que los contactan aparentemente otros niños cuando son en realidad adultos que están detrás de nuestros hijos. Entonces, el tener esa confianza de que puedan contar y confiar con
con sus papás qué es lo que está ocurriendo detrás de esas plataformas digitales. En términos de confianza, Valentina, hay padres de familia que dicen, no, no puedes usar el celular, no puedes tener redes sociales hasta que tengas 15, 18. ¿Hasta dónde es bueno llegar a ese otro extremo de abstraerlos del todo de la tecnología y del mundo digital? Claro, Catalina, es muy importante tener en cuenta que no es aislarlos, no es aislarlos porque es entender que en este momento pues es una tendencia y como les digo, y finalmente estamos hiperconectados, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que es imposible nosotros cohibir a los niños de algo que finalmente ya está para hacer una tarea, deben de estar conectados a la red. En ese sentido y en ese orden de ideas es importante que los papás, más que prohibir, es acompañar, como les venía comentando, acompañar, estarse actualizando, qué herramientas hay. No es simplemente dejar que la tecnología y todas las actualizaciones inicien a correr sin uno incluirse en eso, sino incluirse más, conocer, estar ahí, bueno, cuéntame cómo es este proceso, ¿cierto? Es eso. Cata, que es mamá, nos puede también contar un poco y también contigo hablar de esos recursos que tienen muchos padres de familia y que se desconocen. Por ejemplo, yo veo que a muchos niños les controlan el uso de la pantalla y que tiene cierto horario, también les bloquean ciertas páginas para que no puedan tener acceso. O sea, ¿qué tips también se les puede dar a aquellos padres de familia que nos están viendo y que dicen, yo desconocía que eso existía? Bueno, en ese orden de ideas es importante como tal que puedan ingresar a las mismas herramientas de Meta a través de los motores de búsqueda y es importante como tal que también puedan investigar un poco. Digamos que el tema de aislar pantallas o tener horas de tiempo tampoco es un problema porque también es enseñarle a los chicos que hay un tiempo para todo, ¿cierto? Hay un tiempo para todo y que todo tiene su momento. Entonces es importante que ellos tampoco generen una adicción, sobre todo porque los algoritmos de las redes sociales están creados para eso, para que los niños y las personas se vuelvan adictas a esas redes sociales, con notificaciones, con constantes, digamos, lo llamamos bombardeos a nivel de información. Entonces es importante como tal que puedan tener también cierto límite de esto. Mire, Valentina, sin duda es una herramienta fundamental, nos facilita la vida y demás, pero hoy día también estamos observando lo que es las noticias falsas y la inteligencia artificial. Esas dos situaciones, ¿qué tanto nos está afectando como sociedad? Bueno, ese tema ha sido bastante controversial porque realmente con la inteligencia artificial se ha llegado a un punto en el que incluso se puede hacer falsificación de la voz, ¿cierto? Sin embargo, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, una entidad financiera nunca te va a pedir actualización de información por medios de correo electrónico, ¿cierto? Ni por medio de mensajes de texto. Es tener en cuenta la delicadeza de la información y tener cuidado con qué vínculos estamos abriendo, tener cuidado de dónde nos están llegando los correos electrónicos, siempre asegurarnos que estemos asegurados como tal, por ejemplo, actualizando las aplicaciones, los sistemas, tratar siempre de estar como tal en dirección al mismo nivel que va subiendo las redes sociales y los mismos motores de búsqueda para evitar obviamente vernos flanqueados con spam y ciertas cosas. De igual manera, cuando vemos correos de spam, siempre es importante asegurarnos de que ese correo es verídico. Es que es complejo, hablábamos precisamente ahora, comentábamos detrás de cámaras lo que pasó con este tema de los ministros y cómo ya la inteligencia artificial modificaba el mensaje que daban algunos de esos ministros con algo que nunca habían dicho y seguramente muchas personas ven esto en redes sociales y más de uno creerá que es verdad. Claro, esa parte siempre va a ser compleja y más porque ahorita la inteligencia artificial está en todo su acogimiento y en su momento de boom, ¿cierto? Pero entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado de qué es información verídica y qué no. Por esa razón es importante que estemos pendientes de qué perfiles nos están compartiendo la información. Todo lo puedo ver, más no todo hace bien o todo es real, ¿cierto? Entonces siempre es importante asegurarse que esa fuente de información es real. Muy bien, Valentina Bedoya, Community Manager de la Fundación Universitaria María Cano, muchísimas gracias por venir a Consejo de Redacción. Importantísimas estas recomendaciones y siempre también como tip, buscar control parental en Google. Ahí empiezan a sumergirse un poco más en este conocimiento, ¿cierto, Valentina? Así es, muchísimas gracias.